Bueno, niños, hoy vamos a ver también una prédica que ocasionó Selene. Ojalá todos tuvieran las inquietudes que tiene Selene, porque cada vez que me dice Cheli que Selene tiene una inquietud, surge una prédica. A mí me gusta que tengan inquietudes, me encanta. Me fascina que ustedes duden, que puedan preguntar de lo que estamos hablando. No sabemos todo, siempre tenemos dudas y nosotros tenemos que aprender a decir, a ver, yo no entiendo por qué pusiste este versículo en este estudio. Y el estudio que Cheli le estaba dando a Selene era el estudio de y otra vez lo mismo. Y yo no sé si se acuerdan de ese estudio que habla de que el pueblo de Israel se alejaba de Dios y volvía a pecar y Dios los bendecía y ellos volvían otra vez a pecar y Dios los bendecía cuando se arrepentían y volvían a pecar y Dios los bendecía cuando se arrepentían, y así estamos muchos de nosotros. No estamos firmes en la fe. Y el versículo que estaba en ese estudio, ahorita se los voy a leer, al principio fue el que Selene dijo, yo no entiendo por qué está este versículo ahí. Y Cheli, en el momento en el que ella estaba dando el estudio, hasta dudó y dijo, ¿será que está bien este versículo? ¿Será que está mal? Pero hoy yo quiero hablarles de este versículo, porque si nosotros no vivimos llenos del Espíritu Santo, nosotros nunca vamos a estar firmes en la fe. Las circunstancias se van a dar adversas. Va a parecer que no está respondiendo el Señor, van a aparecer muchas cosas, pero podemos ver que el Señor es fiel. Y pudimos ver esto que pasó en esta semana, ¿no? Que esta chica que estaba invadida de cáncer, resulta que le volvieron a hacer una autopsia y que no tiene nada. Y tú dices, ¿what? ¿Cómo es posible, no? O sea, se fue un cáncer que era invasivo. Y quiere decir que Dios nos respondió de una manera preciosa, que ella tiene la enfermedad de Crohn, que es otro tipo de enfermedad que se puede controlar con medicamentos, pero no es cáncer. Y yo sé que era cáncer porque le habían hecho análisis, ya le habían dado 2 quimioterapias y se fue el cáncer. Quiere decir que Dios está atento a la oración, está atento a lo que nosotros hacemos, pero muchas veces nosotros no nos mantenemos firmes en la fe. El versículo, yo quiero empezar a leerles un poquitito el estudio, y el primer versículo que vamos a ver es el versículo del que dudó Sel, de que combinara con un estudio a donde tú hablabas de que volvías a hacer lo mismo y volvías a dejar la fe y volvías a dudar de Dios. El estar firmes en la fe es algo que va íntimamente relacionado con la llenura del Espíritu Santo. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, nunca vas a estar firme en la fe. No puede ser, no hay manera. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y cuando tú oyes la palabra de Dios y tú crees a Dios, es cuando tú estás firme en la fe, ¿no? Y en realidad no existe otra manera de lograrlo si no es a través de Dios mismo. No hay manera de estar firmes en la fe si nosotros no nos agarramos de Dios, y es Dios el que nos hace estar firmes. Este es el versículo del cual ellas tuvieron controversia, ¿no? Con el cual tuvieron controversia. Efesios 3, 16 al 19. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
A mí me parece un versículo tremendo para aquellos que conocemos que la carne va en contra del Espíritu. Podemos entender que siendo llenos de la plenitud de Cristo, es la única forma, un poquitito, bájalo, es la única forma como nosotros podemos vivir en esa firmeza de fe. Porque yo estoy segura que hoy, si yo te pregunto a ti, ¿tienes problemas? ¿Tienes broncas que arreglar? Todos vamos a levantar la mano y vamos a decir sí, hay algún problema que arreglar, siempre hay alguna situación. Y el justo por fe vivirá, ¿no? Esta es la situación, que nosotros necesitamos vivir por fe. Si nosotros no vivimos por fe, nosotros vamos a ver las circunstancias y a través de las circunstancias nosotros nos vamos a desanimar. Porque la fe es lo contrario a lo que tú ves. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque si vemos algo, ¿a qué creemos? No es el punto, ¿no? Nosotros tenemos que confiar en lo que no vemos. Como ahorita vamos a ver, hay enemigos de la fe, y vamos a ver un caso de una persona que tuvo que confiar aunque no veía nada. Y así somos nosotros. Yo tengo que confiar hoy aunque no vea nada. En muchas situaciones yo no veo nada. No tengo que ver, tengo que creer. Y es difícil, ¿no? Ahora, tú vas a creer cuando hay una promesa específica de parte de Dios para tu asunto. Y esto es importante, porque hay gente que cree porque se le antoja y que dice, no importa lo que estén diciendo, yo voy a hacer esto, cuando Dios no lo está diciendo, no lo está formulando de esa forma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios y a clamar a Dios y a entender que es Dios el que va a venir a decirte a ti en tu necesidad, en tu momento difícil, lo que Él quiere que sea hecho. Y tú tendrás que aprender a afinar ese oído para que tú puedas entender lo que Dios quiere. Entonces, este versículo es maravilloso porque ahí tú vas a entender la profundidad, la anchura, la longitud de Dios, la plenitud de Dios en tu vida. Dios te creó como una nueva criatura para que aprendieras a vivir por fe, porque antes en la carne vivimos por vista. Si las cosas iban mal, declarabas que todo iba mal. No decías, no, a lo mejor por una ilusión decías, va a ir bien, pero no había un fundamento verdadero, como lo es ahora la palabra de Dios, para que es por la fe que yo crea, por la palabra que yo crea, porque la palabra tiene poder, y si la palabra está siendo establecida por Dios en mi vida, yo voy a creer. Entonces, este es el punto importante de que en aquel estudio no entendieron por qué se puso este versículo, porque ellos, el pueblo de Israel, no estaba fundamentado en la palabra. Ellos empezaron a dejar la palabra, empezaron a pensar como ellos querían pensar. Ellos no pensaron como Dios quería que pensaran, porque Dios les decía que hicieran una cosa y ellos hacían lo contrario. Entonces, este problema se presenta hoy también en muchos de nosotros, que volteas y le dices, oye, otra vez estás haciendo lo mismo, y no te das cuenta que Dios te está diciendo, párale, porque si no le paras, vas a tener problemas, porque ellos jugaron hasta que llegó el momento que no pudieron creer. Cuando vieron a Jesús ya no pudieron creer. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron firmes en la fe, porque empezaron a creer lo que ellos querían creer, porque ellos tenían mandamientos de hombres, ¿no? Habían desechado los mandamientos de Dios y habían implantado los mandamientos de hombres. Cuando vino Jesús, ni siquiera lo reconocieron. Por eso este versículo es maravilloso, y lo voy a volver a leer para hacer esta aclaración de antemano, para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, si tú no vives conforme a las riquezas de su gloria, vas a vivir conforme a la pobreza de tu
carne, ¿no? El ser fortalecidos, porque para estar firme en la fe tú tienes que ser fortalecido. No es fácil estar firme en la fe. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es la llenura del espíritu. Es el espíritu el que a mí me va a fortalecer en el hombre interior. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Porque recuerda que en tu corazón puede haber mucha idolatría. Puede sentarse, el mismo diablo puede sentarse ahí, puedes sentarte tú mismo. Pero si se sienta Cristo en tu corazón y en el trono de tu corazón gobierna Cristo, realmente gobierna Cristo, tú vas a empezar a vivir diferente. A fin de que arraigados y cimentados en amor, porque el diablo que es odio, hermano. Por eso el amor, tú te puedes cimentar en amor solamente en Cristo. Fíjate, seáis plenamente capaces, que no haya una duda de la capacidad que tú tengas, que seas pleno en tu capacidad, ¿no? De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, el tamaño del amor de Cristo, el tamaño de la persona de Jesús. Hermano, yo me desperté hoy y dije, Dios, te tengo a ti. Dios, por favor, no me permitas hacer acepción de personas. Dios, por favor, no me permitas deshonrar a la gente. Y yo hoy honro a cada persona que está sentada en este lugar. No me permitas, Dios, olvidarme a quién pertenezco, porque te pertenezco a ti, Señor. Y de conocer el amor de Cristo, porque para eso estamos en Cristo, para conocer el amor de Cristo. Y por eso dejaríamos de fluctuar, por eso dejaríamos de hacer hoy el bien y mañana el mal, si conociéramos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. No hay conocimiento más grande que conocer el amor de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, si tú y yo nos mantenemos entendiendo esto, es difícil que deshonremos a Dios, porque amaremos a Dios sobre todas las cosas. Y no habrá idolatría en nuestra vida para hoy estar bien y mañana estar mal. Hoy obedecer a Dios y mañana no lo obedezco. Y hay mucha fluctuación en el mundo espiritual. La gente hoy está increíble y vive a veces hay alguien por acá que me escribe, estoy eufórica, pastora. Sí, pero ¿cómo vas a estar mañana? ¿O cómo vas a estar al rato? Necesitas tener un equilibrio en la fe. Necesitas tener una mesura, moderación en tu carácter. Siempre tienes que estar igual, ¿no? No, eso no es aburrido. Lo aburrido es subir y bajar, porque subes y bajas y ya la regaste y ya otra vez estás llorando y ahora estás contenta porque ya te perdonó y ahora otra vez. No, hermano, tú tienes que tener una mesura, porque tienes que ser firme en la fe. Y aunque no veas nada, tener esa esperanza de gloria. ¿Ok? Vamos a ver la definición de firme. Recuerden que a mí me encantan las definiciones. Que es aceptable o no se mueve al estar bien apoyado o sujeto. Sujeto a Cristo. Sujeto a las autoridades, sujeto a la verdad, porque si viene alguien y te dice mentira, eso no lo vas a recibir, ¿verdad? Pero si la verdad está ahí, tú te vas a estar sujeta a esa fuente perfecta de verdad, sujeto a esa fuente perfecta de verdad, ¿ok? 2, la segunda definición dice que es constante y no se deja dominar ni abatir. Que es constante y no se deja. Fíjate, si tú empiezas a orar por esto, Dios te va a empezar a trabajar. Dios va a empezar a trabajar en tu vida, porque a la hora de que tú tengas la revelación de que cualquier cosa te abate, tú vas a decirle, Señor, yo no puedo vivir así, yo sufro viviendo así.
Yo necesito estar firme. ¿Y cómo puedo estar firme? Solo en la fe. Porque afuera la gente dice, no, yo estoy muy bien, no, se acaban suicidando, acaban en psiquiátricos, acaban en problemas, ¿no? Entonces, no es que están firmes, es mentira. Si tú ahondas en sus corazones, ellos están tristes, ellos están amargados. El estar firme en la fe es que tú vas a estar gozosa todos los días, gozoso todos los días. Y tú vas a estar confiando en ese Dios que no te dejará ni te desamparará. Ahorita lo vamos a ver. Y es importante empujar en esto, ¿no? Pujar hasta que la gente entienda que el diablo siempre te va a querer abatir. Ahorita vamos a ver lo que quiere decir abatir. El diablo siempre te va a querer tumbar, pero tú vas a tener que mantenerte fiel y firme en la fe y vas a tener que pelear esa batalla. Ayer yo hablaba con Dashita, ¿no? Y me decía Dashita, pastora, ¿cómo puedo dejar esto? Algo que ella quería dejar, que no la vamos a balconear, ¿verdad? Y yo le expliqué y le dije, mira, te voy a dar este ejemplo. ¿Tú conoces una granada que se usa para las guerras? Tú sabes que una granada es una pelotita así que tiene un detonante, que tiene una situación que tú sacas así, tienes 5 segundos, no sé cuántos, 5 o 10 segundos, para aventarla porque va a explotar. ¿Sí? Bueno, lo mismo es con la tentación. Viene el diablo y a ti te tienta. Y tú tienes él quiere quitar el detonante. En cuanto quite el detonante, tú tienes 5 segundos para saber si vas a aceptar la tentación o si la vas a rechazar. Ese momento es el momento que tú tienes para decidir. Si tú avanzas, va a explotar. Si tú dices, no, yo no voy a pensar así, entonces tú vas a detener la tentación y la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces no se va a dar ese desastre que se tiene que dar si tú caes en la tentación. Y a mí me impresionó muchísimo porque ayer fui a un lugar y yo sentí lo que Dashita me estaba diciendo, la actitud mala que ella tenía, que me dijo, ¿cómo hago para dejarla? No es algo común en mí. Sin embargo, yo fui a un lugar y lo sentí. Y sentí como me invadió ese dolor de sentir eso. Y dije, ¿pero por qué? Si yo no soy así, Señor, mi naturaleza no es así. ¿Por qué estoy sintiendo esto? En la noche, cuando tuve la consejería con Dashita, me di cuenta que Dios me había hecho sentir lo que ella siente, porque a mí ya se me había olvidado. Hace tantos años que no sentía esto. Pero cuando ella me dijo, pastora, no sé cómo salir de esto, yo le dije, yo te entiendo, porque yo hoy sentí lo que tú sientes. Entonces, esa granada está ahí, latente, esperando para explotar. Y el diablo viene y conoce tu naturaleza y quiere quitar ese detonante. Pero tú vas a decir, no. Porque yo voy a estar firme en la fe. Y cuando vengan los dardos de fuego del maligno, yo voy a sacar el escudo de la fe para detener. Es un escudo tremendamente hermoso que detiene que el dardo venga hacia tu corazón. Porque el dardo va dirigido hacia tu corazón, a destruir tu corazón, a destruir tu identidad, a destruir tu seguridad. Es ahí donde tienes que decir no. Vamos a ver lo que es abatir, porque recuerden, la segunda definición decía que es constante y no se deja dominar ni abatir. La persona que está firme, ¿no? Vamos a ver lo que significa abatir. Tirar o hacer caer a una persona o cosa que está de pie o en un lugar alto, generalmente con fuerza o ímpetu. Viene el diablo con una fuerza que tú no ves. Cuando tú eres libre, si tú no mantienes tu liberación, ayer yo le decía a alguien, ese demonio va a ir a buscar 7 demonios más fuertes que él, porque tiene que buscar a alguien más inteligente
para que te pueda convencer, porque el argumento que te había dado ya lo sabes. Entonces hay jerarquías de demonios en el mundo espiritual. Entonces él tiene que buscar 7 demonios más fuertes que él. Lo dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué más fuertes? ¿En qué sentido más fuertes? En el sentido de que tienen mayor maldad, para poder saber cómo hacer para que tú caigas. Y te quieren abatir, porque no quieren que estés firme en la fe. Con la derecha. Yo soy zurda. Firme en la fe. El Señor nos instruye, capacita, llena para mantenernos firmes en la fe. Sin embargo, existen enemigos de la fe y debemos estar atentos a la instrucción del Señor para poder llegar hasta el final, pues la batalla terminará cuando lo veamos cara a cara. Ahí terminará la batalla. Ahí no tendrás que pelear más. Ahí Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ahí no habrá angustia ya. Primera de Corintios 13, 9 al 12. Qué padre ver al Señor cara a cara. Qué deseos tengo de verlo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Podemos profetizar, pero no conocemos toda la verdad. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Muchas iglesias piensan que lo perfecto es la Biblia, pero eso no es cierto. Lo perfecto es Jesús. Cuando venga Jesús a plantarse en Jerusalén y podamos vivir con Él y reinar con Él y gobernar con Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Juan al final de su libro dijo que si Dios hubiera querido mostrar todo lo que hacía, no hubieran alcanzado los libros para, ¿no? Entonces no, lo perfecto no es la Biblia. La Biblia es maravillosa y es genial, pero es lo que Dios ha querido aquí que nosotros conozcamos. Nosotros vamos a conocer mucho más de Dios allá. Dios es infinito, chicos, es perfecto, ¿ok? Dice más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Se revelarán todas las cosas cuando estemos cara a cara con el Señor. El Señor te va a hacer conocer todo, como lo que hiciste. Recuerden que lo primero va a ser el trono blanco, donde Él nos muestre lo que hicimos mal. Y yo muchas veces le digo, ay Señor, la he de estar regando en tantas cosas. Seguramente, tú eres perfecto. ¿Qué no verás en mí? ¿Qué no verás, Señor, que estoy haciendo mal? Pero yo me voy a mantener firme en la fe. Yo me voy a mantener peleando la batalla. Yo me voy a mantener aquí, Señor, luchando por sacar a la gente adelante, por ayudarlos a vivir para ti y por ayudarlos a honrarte, Señor. Vamos a ver algunos enemigos de la fe. Por ejemplo, un enemigo de la fe muy poderoso, y es un arma poderosa que usa el diablo, es el temor. El temor de no ser escuchado, el temor de no estar en lo correcto, el temor del futuro, el temor de tantas cosas. Porque el diablo quiere siempre infundirnos temor, ¿cierto? Vimos los espíritus de Sanbalat y Tobías, donde querían amedrentar a Nehemías y querían infundirle temor. Y el diablo constantemente, te levantas y si no peleas la batalla vas a tener miedo. ¿Qué va a pasar este día? Ya tengo tantos años, me enfermaré, no me enfermaré, lo cancelamos en el nombre de Jesús, ¿no? Pero sabemos que ahí están, ¿no? Híjole, ya me está doliendo la cintura, ¿quién sabe de qué me voy a enfermar? Hay que sacar ese dolor de cintura. Ah, ya, híjole, ¿será que irá bien el país o irá mal? Ahí está el temor. Pero cuando tú vives fundamentado en la roca, que es Cristo,
Tú no tienes temor, porque el Señor te dice, no temas, ¿no? Y lo sabemos esto, lo hemos predicado tantas veces, pero siempre es bueno recordar que tú y yo no tenemos que tener temor, porque no somos como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, también nosotros resucitaremos en el día postrero. Y si vamos a resucitar, ¿cuántas cosas no nos dará aquí? Si vamos allá a ser reyes y sacerdotes, ¿cuánto amor no querrá Él derramar en nuestras vidas aquí en la tierra? Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y ahí está ese detonante, ¿no? Todas las mañanas abres los ojos, de repente dices, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Ah, sí, ¿qué día soy? Yo dije, hoy, ¿qué día soy? ¿Sábado? No. Domingo, tengo que predicar, Padre. Te empiezas a ubicarte, ¿no? Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que hacer esto y esto. Señor, recuérdame a quién pertenezco. Señor, quita los temores de mi corazón. Señor, cúbreme con tus alas. Guárdame, Señor Jesús. No dejes que desconfíe de ti. Ayúdame, Señor Jesús. Deuteronomio 31, 8. Y Jehová, ¿ya lo tienen? Deuteronomio. Y Jehová va delante de ti. Y Jehová va delante de ti, mi hermano. Aunque no lo veas, Él va delante de ti. Él estará contigo. Él está conmigo, está contigo. No te dejará. Él ha prometido no dejarte. Y aunque tú te portes mal, y aunque tú seas un rebelde, una rebelde, Él está delante de ti. Simplemente tendrás que tener la revelación para poder saber qué hacer, porque mientras no sepas qué hacer y no entiendas, vas a seguir obedeciendo al enemigo. Pero hoy nosotros declaramos que tú vas a tener la revelación del Espíritu Santo para poder entender que tienes que seguir a Cristo, tienes que vivir para Cristo. Él no te desamparará. No es que te va a decir, ya, yo te dejo. Aun cuando te deseche, Él está llorando por ti, Él sufre por ti. Si Él te desechara, Él lloraría por ti, dice, porque se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová ha sido hecho cautivo. Y aunque Él no puede doblarte la manita para que tú hagas lo que Él quiere, Él tiene que esperar el momento en donde tú reacciones y yo reaccione para hacer lo que tengo que hacer. No temas ni te intimides. Ahora, si tú me dices, pastora, yo estoy viviendo para Cristo, esto con más razón te pega. Porque dices, Dios, tú no me vas a dejar. Tú me vas a mostrar qué estoy haciendo yo mal para que las cosas me salgan mal. Tú me vas a mostrar qué puertas tengo que cerrar para que yo pueda vivir feliz, ¿no? Otro enemigo de la fe es no caminar en amor. Y esto sé que lo vivimos muchas personas. Es más fácil caminar en reproche, en odio, en coraje, y no caminar en amor. Ese amor del que estábamos hablando en el versículo de Efesios, ¿no? Juan 4:18, y este versículo se lo tienen que saber de memoria. Si no se lo saben, les recomiendo que lo estudien, porque este es un versículo clave para entender la firmeza que puede tener un creyente en el amor de Cristo. En el amor no hay temor. Fíjate, está relacionado con el primer punto, ¿no? Si tú estás caminando en amor, no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? El amor de Cristo. Ese es el que va a echar fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Cuando tú temes, en sí mismo el temor lleva castigo. Ya te estás castigando. ¿Entienden o no? Por favor, comprendan, porque entonces ustedes se van a dar cuenta, y yo también, que no podemos vivir en temor. Tenemos que vivir en amor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Por eso nosotros vemos a un Jesús llorando en Getsemaní y clamando y sudando sangre. Pero no es que él tenía temor de que Dios lo fuera a dejar. Él decía, pues si puede haber otra forma, pues dámela, ¿no? Después vemos que él en súplica le decía que no dejara su alma en el Seol, ¿no? Que no lo dejara, que no lo abandonara, pero era un temor reverente, ¿no? Era como decirle, Señor, Padre, tú estás en control, tú eres el que parte el bacalao. No te vaya a olvidar que yo vengo aquí a morir, pero me tienes que sacar de esta, ¿no? Pero no es que él tenía un temor como el que tenemos nosotros, que tenemos miedo de ser abandonados realmente por Dios. Un temor de que las cosas salgan muy mal y seamos apaleados y pisoteados y destruidos. No, mi hermano, nuestra vida es valiosa delante de Dios. Así como tú amas a tu hijo y le procuras el alimento, la vestimenta, procuras todo lo bueno para él, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, o buenas cosas, dice otro evangelio. Cuánto más vuestro Padre Celestial estará procurando el bien para sus hijos. Conoce el corazón de Dios. Si conoces el corazón de Dios, todo será diferente. Y ahorita vamos a ver a una mujer que tuvo que confiar con los ojos completamente cerrados. Vamos a avanzar. Falta de perdón. La falta de perdón es otra situación que siempre nos va a apartar de estar firmes en la fe. Cuando tú puedes decir, lo que hace esta persona a mí no me gusta, pero tú no puedes darte el lujo de no perdonar. Hay muchas situaciones en mi vida donde yo sé poner límites y sé decir, hasta aquí llegaste, brother, no vas a avanzar. Pero yo no puedo guardar rencor en mi corazón. Porque si yo guardo rencor en mi corazón, no puedo ministrarte y no puedo decirte lo precioso que es Cristo, ¿no? Porque me ata el diablo en una caverna de oscuridad y me mete en una cadena de maldad, ¿no? Entonces, si hay falta de perdón en nuestra vida, nosotros no podemos vivir bien. Y el perdón tiene que ser como de corazón, no afuera, ¿no? No decir te perdono, ¿no? Y no es cierto. Joel 2:13. Rápido. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque los judíos por cualquier cosa se rasgaban los vestidos, ¿no? Pero su corazón estaba lejos. Decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo he conocido gente que de labios se la pasa honrando al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Y a Dios no le importa que tú afuera honres al Señor, o que rasgues tus vestidos y digas, sí, hay que arrepentirnos, cuando tu corazón no está arrepentido. Mi corazón tiene que estar arrepentido. Mi corazón tiene que amar a Dios. Mi corazón tiene que estar firme en la fe. No importa si de repente me ves tambalear por afuera. Tú ves a un Abraham, ¿no? Que él decía, hombre de 100 años ha de nacerle hijo, pero él volvió a creer. Él no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Entonces no es que rasgaba sus vestidos y sí, Dios lo va a hacer, y adentro no creía. Él sabía que Dios no le iba a fallar. Convertíos a Jehová, dice la segunda parte, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Si el Señor tiene que implantar un castigo en tu vida, porque tú lo estás llamando a gritos, ¿no? A gritos le estás diciendo, pues castígame porque no te pienso obedecer. Y el diablo puede tomar ese castigo y hacerte pomada. Él se duele de eso. Él no está gozándose de que tú tengas un problema o de que tú seas maltratado por Satanás. Él se duele del castigo. Otra situación es la duda o la incredulidad. Primera de Juan 4:1. Y la duda es algo tremendo, ¿no? La gente muchas veces
Dios nos está diciendo, no temas, y nosotros seguimos dudando. La gente están diciendo, oye, no te preocupes por esto, todo va a salir bien. Mira esta promesa que Dios nos está dando, y tú sigues dudando, o yo sigo dudando. Es un arma de Satanás para debilitar tu firmeza, para abatirte, para tumbarte, para tirarte, ¿no? Primera de Juan 4:1. Amados, como si estuviéramos en la época de Jesús. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Fíjate, qué impresión. Hay gente que ni siquiera presta atención a esto. Dice, ay, se la pasan hablando de los espíritus. Solamente está el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. No es cierto. Aquí nos está hablando de que Dios puede lanzar espíritus ayudadores, ¿no? Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay mucha falsedad en el mundo cristiano. Hay mucha mentira. Hay falsas doctrinas, chicos, en el mundo cristiano. Por eso estamos pasando esto por internet. No porque queramos popularidad. Lo que queremos es que la gente entienda la sana doctrina, ¿no? Porque aún en Isaías 11:1 nos habla de los espíritus de Dios, ¿no? Espíritu de... ¿me buscas, por favor, Isaías 11:1? Por favor, gordo, rápido. Y nos habla de dice, los 7 espíritus de Dios, ¿no? Y fíjate qué padre, como aún si tú lees Proverbios cuando habla de la sabiduría, cómo habla de, yo estaba con él cuando creó las montañas, es un espíritu la sabiduría. Es algo que quizás nosotros no podemos entender, porque no lo comprendemos, pero es un espíritu, es precioso. Mira, ¿puedes leérmelo, por favor, profeta? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjate qué padre está esto, ¿no? Son 7 espíritus. Y tú dices, no, pues qué raro, pero tú tienes que pesar los espíritus. ¿Qué espíritu se está acercando a ti? ¿Realmente es el espíritu de Dios, o un espíritu de inteligencia de lo alto, o un espíritu de sabiduría, o un espíritu de revelación? ¿O se están acercando espíritus inmundos que te están tratando de maltratar? Por eso la duda y la incredulidad siempre será implantada en el corazón del hombre por los espíritus inmundos. Cuando Dios te dice algo, tú siempre tienes gozo. Paz, tienes tranquilidad. Aunque la situación se vea difícil, tú estás en tranquilidad, estás en paz. Otra de las situaciones que se presentan es la ignorancia de la palabra. Cuando la gente ignora la palabra, siempre son abatidos, no pueden permanecer firmes en la fe. Porque la palabra a nosotros nos muestra el corazón de Dios. Y cuando tú no tienes una doctrina global, porque hay gente que conoce un pedacito de la palabra, lo que le enseñaron en la iglesia, pero no comprende lo que es la doctrina, no comprende lo que es el corazón de Dios. Y yo me incluyo, porque yo seguramente no lo comprendo en su totalidad. No comprendemos cómo piensa Dios. Entonces ahí es donde nosotros dudamos, porque viene el diablo y te dice algo y tú se la crees, porque no hay un versículo que contrarreste lo que tú estás pensando. Pero cuando tú conoces la palabra, viene alguien y te dice algo equivocado, tú vas a decir, no, eso no es así, porque en Deuteronomio dice esto, en Levítico dice esto, en Romanos dice esto, y tú engarzas la doctrina y dices, no, lo que me están diciendo es mentira. Con 2 o más testigos, ¿no? Tienes que haber 2 o 3 partes donde la Biblia hable de lo que estás tú afirmando, de lo que estás defendiendo. Entonces la ignorancia de la palabra siempre te va a traer problemas a ti. ¿Okay? Isaías 44:18. Me decía
ayer Dashita, pastora, ¿cómo puedo hacer para vencer esto? Hija, tienes que vivir llena del Espíritu Santo. ¿Cómo vives llena del Espíritu Santo? Pues pensando en Él, buscándolo, orando, leyendo la palabra. Yo puse en la mañana, me aventé no sé cuántos capítulos de Génesis oyéndolo. Regresaba y decía, a ver Dios, ¿por qué dijiste esto? Y la palabra te limpia y te llena, ¿no? No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Cuando nosotros no conocemos la palabra o no entendemos el sentido de lo que Dios nos está diciendo, este versículo aplica. No saben ni entienden, no entendemos. No entendemos lo que Dios nos está diciendo. Pero la Biblia dice que por torpes que seamos, no nos extraviaremos. Que nosotros, aunque seamos simples, que simple significa así como medio soncitos, el Señor nos saca adelante y el Señor nos libera de toda esa tontería y nos hace ver lo que tenemos que ver. No hay nada como ver, hermano. Es horrible cuando vas por un pasillo a oscuras y cuando prendes la luz dices, wow, qué rico, ahora veo. Y lo mismo es con la palabra de Dios. Qué triste es no ver lo que Dios te está queriendo mostrar, pero qué precioso es cuando prende la luz el Señor y dices, ay, ahora veo. Salmo 73, 22. Salmo 73, 22. Tan torpe era yo, tan torpe era Diana, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿No? Qué torpe era Diana con sus argumentos, o qué torpe puede ser Diana en muchas ocasiones con sus argumentos que piensa que son tan valiosos. Cuando el verdadero argumento está en la palabra. Ahí es donde yo me voy a mantener firme en la fe. Firme en la fe. Todos sabemos que por más fuerza que hagamos no podemos tener fe hacia alguna situación específica, a menos de que la palabra de Dios implante esa fe en nosotros, ¿verdad? Y que conozcamos la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, qué fácil es tener fe. Porque ahí sí sabes que no te equivocas. Porque sabes que el Señor quiere esto. Y cuando dice que nadie puede resistir a su voluntad. En la puerta que el Señor abre, nadie la cierra, hermano. Y la puerta que el Señor cierra, nadie la abre. No hay nadie que pueda oponerse al Señor en su poderío, en su fuerza, en su grandeza. El Señor es Rey. Sin embargo, también sabemos que la palabra de Dios es lo que nos puede impulsar a conocer la voluntad del Señor. Así que por eso se te dice continuamente, tienes que leer la palabra, tienes que leer la Biblia. Híjole, pero todos los días, pastora, yo me aburro. Sí, pero vas a tener que, me vale si te aburres o no. Porque una vez que tú empieces a entender, no te vas a aburrir. Porque hoy yo escuché Génesis para darles este estudio y yo encontré un montón de cosas que había pasado por ahí. Y mañana voy a encontrar más cosas que he pasado por alto. Y dentro de 10 años Dios me va a querer revelar en el mismo pasaje un montón de cosas más. Si tú buscas con curiosidad, con esa intriga de decir, Dios, háblame, muéstrame más de tu corazón, tú vas a encontrar siempre una nueva riqueza en la palabra de Dios. Y vamos a tener fe en Dios. A ver, no vas a tener fe en lo que tú estás creyendo. No vas a tener fe en lo que te dicen los demás. No, tú tienes que tener fe en Dios. Porque a lo mejor Dios tiene un plan diferente a lo que tú crees. Y ahí vamos a entrar a la cereza del pastel. Porque tú puedes querer algo y Dios puede decir, no es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo en el futuro veo que te voy a bendecir mayormente si te doy otra cosa que tú a lo mejor en este momento ni siquiera quieres.
Lo que Dios permitió en mi vida, yo no lo entendía. Ahora lo entiendo. Ahora yo entiendo por qué Dios me permitió caminar un camino tan escabroso. Porque Él tenía que formar en mí un carácter firme, una fe firme, estar firme en la fe. No importa lo que pase, yo tengo que estar firme en la fe, porque todo ese camino de piedras y escabroso y tremendo nunca falló. Y lo que Él me dijo cumplió. Él sabía el anhelo de mi corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y la petición de mi corazón más profunda era tener un ministerio, poder hablarle a la gente continuamente de Él, poder predicar la palabra. Y Él lo sabía. Aunque yo pedía un montón de cosas. Yo le pedía un titipuchal de cosas, pero Él conocía la profundidad de mi anhelo, que yo iba a ser feliz si yo hablaba de Él, si yo predicaba la palabra, si yo podía instruir a discípulos, instruir a ministros. Él lo sabía, porque entre tantas peticiones que yo le hacía, le decía: Dios, dame discípulos. Entonces tienes que tener fe en Dios, no en lo que tú estás queriendo. Marcos 11:22, y es muy sencillo, ni lo busquen. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Esto muchas veces no es fácil, ya que las circunstancias parecen ser muy difíciles, tal como lo podremos ver en el siguiente pasaje. Abran su Biblia, por favor, en Génesis 21, 8 al 21. A ver si no me equivoqué, creo que no. 21, 8 al 21. Y este pasaje nos habla de Agar. Recuerden que Sara y Abraham estaban esperando un hijo y ya eran viejitos. Entonces el hijo no venía. Y Sara le dijo de sus pistolas a Abraham: oye, ¿por qué no te doy a mi sierva Agar? Y tú te llegas a ella y tú, entonces tenemos un hijo y se acabó la bronca. Ya de tanto esperar, ya nos estamos hartando, ¿no? Bueno, estoy parafraseando. Pero finalmente Agar tiene a su hijo, que es Ismael, y pues Abraham, enamorado de Ismael, era su hijo. Pero Ismael, cuando nace Isaac, que era el hijo de la promesa, que fue el hijo de Sara y de Abraham, resulta que empieza a burlarse de él y a pelearse con él, y le tenía celos y le tenía envidia. Y Sara le dice: saca a esta esclava de mi casa y sácala con su hijo. Y para esto, antes, cuando ella estaba embarazada, cuando Agar estaba embarazada, también se puso así soberbia con su señora, y el Señor le dijo, Sara le dijo: échala, y el Señor le dijo: pues no vas a ponerte necia con tu señora, regrésate y ponte bajo la mano de tu señora. Le dio la oportunidad. Cuando nace Ismael, esa mala onda desciende al corazón de Ismael, esa rebelión hereda. Ismael empieza a tratar mal a Isaac, y entonces sí, es echada al desierto Agar con Ismael, que ya tenía como 14 años, Ismael, 13 años. Vamos a ver lo que dice Génesis 21, 8 al 21. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete, estamos hablando de Isaac, el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Error grande, ¿verdad? Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el niño de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave, o sea, ahí abrió la puerta, ¿no? Ismael abrió la puerta a Agar por no disciplinar a su hijo,
para que ella fuera echada, porque siempre no queremos victimizarnos, ¿no? Ay, pobre Agar, ¿por qué la sacaron, no? Encima que la usaron para que tuvieran hijo, ahora la sacan, pero ella permitió esta maldad en su vida, ¿no? Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. A ver, Abraham, no me preguntaste si podías tomar a Agar. Por eso quiero que veas este pasaje donde Agar no sabía lo que estaba pasando. Agar dijo: ay, pues qué padre, ya me dieron a Abraham, aquí mi hijo es el que va a heredar. Ellos hicieron su tejemaneje. Sara le dijo a Abraham: hazlo así. No le preguntó a Abraham a Dios, y esto ocasionó un problema eterno, y ahorita lo vamos a ver. Esto ocasionó un problema también donde Agar tuvo que enfrentar situaciones que no entendía, y que tuvo que mantenerse firme en la fe también, porque su situación era difícil, y ahorita lo vamos a ver. Entonces Dios le dice a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. El hijo de la promesa es Isaac. Yo te dije que esperaras con Sara, aunque estuviera bien viejita, y tú también. Era Sara la que iba a concebir, pero tú te adelantaste y tú quisiste hacer otra cosa, y esto, ok, puedo yo buscar una bendición para esto, pero no va a ser una bendición total. De hecho, Ismael es el padre de todos los árabes, y tú sabes que los judíos y los árabes son enemigos acérrimos, y esto fue lo que lo ocasionó. Vamos a seguir. Y también del hijo de la sierva haré una nación, que es la nación árabe, ¿no? Porque es tu descendencia. O sea, yo tengo doble herencia, hermano. La fe de haberme convertido y soy hija de Abraham. Entonces está padrísimo, ¿no? Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¡Qué situación tan difícil! O sea, me agarraron, me dieron a Abraham, tuve un hijo, ahora que nació el otro me corre. Seguramente te estás identificando con algo que está pasando en tu vida. Y tú dices: pero ¿cómo, Dios? Tú me prometiste una gran bendición, ahora resulta que yo voy a vivir algo tremendo con esto. ¿Qué está pasando? ¿Me equivoqué? Dios, ¿me vas a desechar? Dios, cuando Dios lo que te está diciendo es: confía, porque aún de tus errores yo voy a sacar bendición. Mira, si no fuera así, no, esto no funcionaría. Dios ya hubiera hecho explotar el mundo, porque si no fuera por sus misericordias ya hubiéramos sido consumidos, porque todos tenemos errores. Tú ves a un Jacob que va y le roba la primogenitura, Saúl le vende la primogenitura, y va y le roba la bendición, y tú dices: ¿cómo puede salir algo bueno de ahí? Y va y trabaja con Labán 14 años y se agarra a ¿cómo se llamaba? La Raquel, y a la fea esta, la Lea, ¿no? Y se agarra a todas las siervas, y de un despapalle de adulterio, pues salieron las 12 tribus de Israel. Y tú dices: Dios, ¿cómo tú vas a poder sacar algo bueno de mí? ¿Cómo me mantengo firme en la fe si le he regado tanto, Dios? ¿Tú sabes lo que la ha regado tu pastora Diana? ¿Tienes idea? Pero sin embargo, Dios, de todas esas regadas que yo me aventé, fue sacando, dice: si te convirtieres a mí, entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Porque lo que va a hacer Dios es que de todas esas regadas que tú te avientes, Dios va a formar en ti el carácter de Cristo, y va a hacer que tú empieces a entender cómo piensa Dios, y lo hace a través de esa paciencia y de esa varita y el callado, ¿no? Que te infunden aliento. Y tú dices: Dios, ¿hay esperanza para mí? Claro que hay esperanza para ti. Hay esperanza para cualquiera que dice que se convierta, que rasgue su corazón y no sus vestidos.
Dios. Tienes que rasgar tu corazón. No vas a rasgar lo exterior. Lo exterior no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú rasgues tu corazón, que seas circuncidado de corazón, que el pacto que Dios tuvo en un principio solo con los hombres, que descendía a las mujeres, pero las mujeres no tenemos prepucio. Él hizo el pacto con los varones y ahí tomó a las familias, ¿no? Ahora no, en el Nuevo Testamento el Señor ha hecho un pacto con el hombre y con la mujer, porque en el reino de los cielos no hay escita, ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni nada. Todos somos uno en Cristo y ese pacto es maravilloso para nosotras y para nosotros. Amén. ¿Entendemos esto, chicos? Entonces tú dices, pero ¿cómo iba a salir algo bueno de esto? Esta chava salió al desierto y dijo, me voy a morir, se va a morir mi hijo. Pero, ¿por qué no vemos lo que pasa más adelante? Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Hasta aquí llegué, dijo. Su percepción le dijo, hasta aquí llegó esto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. No tengo el corazón para ver a mi hijo morir. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Él clamó. Él dijo, ok, la he regado, sé que soy un infeliz, que me le he pasado molestando a Isaac, envidié toda la situación, pero ¿sabes qué, Señor? Clamo a ti, porque cuántas veces sé que he hecho mal, pero clamo a ti, Señor, ayúdame, Señor, sé tú el que pueda sanar mi corazón. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. El ángel de Dios siempre es Jesús, ¿ok? Jesús le dijo, a ver, Agar, tranquila. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Ay, como si no lo supiera, ¿verdad? Hasta la pregunta, Señor. ¿Qué tengo? Te hago la lista, Señor, de lo que tengo. Te hago la lista de mis dolores. Te hago la lista, tú sabes lo que tengo. Pero Dios quiere que yo sepa lo que tengo. De todo lo que yo le había pedido en ese camino de piedras, Él sabía que lo más importante para mí era ser discípulos y predicar la palabra de Dios. Aquí estoy, hermano. No era ni casarme, ni comprarme esto, ni comprar el otro, ni el coche, ni el... No, lo más importante, cuando yo rasgaba mi corazón, era Dios, dame el poder continuar la obra. Dame discípulos, Señor. Dame gente que te ame, Señor. Dame gente que quiera vivir para ti. Por eso le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es the main point? ¿Cómo se dice? El punto principal. ¿Cuál es el punto principal? No temas. Porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate. Levántate. Dios ha oído tu voz. Levántate. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Sosténlo con tu mano, sostén tu problema con tu mano. Sostén con la fe, tienes que mantenerte firme en la fe. Firme en la fe es como tú vas a ver la respuesta de tu oración. Porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Te acuerdas que te dije hace rato que qué tremendo es cuando estamos en oscuridad? Porque él le abrió los ojos, ahí estaba la fuente de agua, pero ella no la veía por la tristeza. Aquí está la fuente de agua. A los sedientos, vengan a las aguas. ¿Por qué compras con dinero lo que no aprovecha? Ven y toma gratis de la vida, ¿no? Que es Jesucristo, que es gratis, ¿no? Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho,
y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y de ahí salieron 12 tribus. Y de esas 12 tribus salieron todos los pueblos árabes. Tú sabes que es uno de los pueblos más poderosos de la tierra. Tienen todo el petróleo, hermana. Tienen el poderío más grande, lo tienen los árabes. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni nada. Ellos son los que tienen la marmaja. Entonces, nosotros sabemos que esta mujer dijo, me van a echar al desierto y se acabó mi vida. Ahí me voy a morir, mi hijo también. ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué me permitió tener un hijo con Abraham? ¿Y por qué? Porque así piensas. Continuamente tú estás pensando, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué no me detuvo de hacerlo? Y mira lo que estoy viviendo. Pero tú no sabes lo que Dios, el plan que Dios tiene para ti. Tú no sabes si lo vas a ver ahora o lo van a ver las generaciones siguientes. Tú no sabes lo que Dios va a hacer. Por eso tú tienes que tener fe en Dios para tú permanecer firme en la fe. Tú tienes que tener fe no en lo que estás orando, no en lo que estás pensando. Tú tienes que tener fe en Dios. Porque yo le decía, Dios, regrésame esto, Dios, ayúdame con el otro. Pero el Señor, al conocer mi corazón, me decía, no, es que si te regreso esto y te ayudo con lo otro, tú no vas a lograr el propósito por el cual naciste. Yo necesito que tú logres ese anhelo de tu corazón. Cuando ustedes en los cumpleaños dicen, ay, que Dios cumpla los deseos de tu corazón. No, los deseos que Dios ha puesto en tu corazón. El deseo de mi corazón no sirve. Sirve el deseo de la voluntad de Dios en mi corazón. El plan que Dios tenga para mí. Ahí es donde yo voy a ser perfecta. Ahí es donde yo voy a estar feliz. Donde va a haber paz en mi vida, cuando yo esté en el centro de la voluntad de Dios. Y para hacer eso yo tengo que creer en Dios. Agar no podía ver nada, sin embargo tuvo que permanecer firme en la fe. Y de hecho Ismael es el padre del mundo árabe, como les acababa de decir. Y todos sabemos el poderío político, económico y social que tiene este pueblo. ¿Que están equivocados? Sí. Igual que los judíos. No aceptaron al Mesías. Sin embargo, son dos pueblos tremendos, hermano. Y pueblos que al descender de Abraham no pierden sus costumbres. Tú ves al pueblo judío. El pueblo judío vive en Polonia, en Australia, en Argentina, en México. Y tú les preguntas, ¿qué eres? Judío. Tú le preguntas a un árabe, ¿tú qué eres? Ah, bueno, yo soy árabe. Bueno, nací en México, pero soy árabe. Porque esa identidad permanece. Porque son pueblos que son los pueblos principales que iniciaron de la descendencia de Abraham, de la fe, del padre de la fe. Entonces, no quiere decir que tú, porque seas mexicalpan de las garnachas, eres menos. No, no, no. Tú eres ahorita hijo de Abraham por la fe. Y las promesas de Abraham caen sobre ti por la fe. Por la fe. Pero si nosotros vamos a volvernos un ratito profetas a las naciones y vamos a ver la política, ¿no? En la política están los judíos, están los árabes. Que el desastre que está en Israel está en palestinos y árabes, ¿no? Ahorita la guerra que se está desatando, no sé cuántos misiles han entrado a Israel y cuántos, en Israel no ha muerto casi gente, pero los palestinos se han sido medio apaleados, ¿no? Pues ahí está el conflicto final se va a dar ahí en Israel. ¿Dónde va a estar el anticristo? En Israel. ¿Dónde va a estar el templo? ¿Dónde va a estar la abominación desoladora? En Israel. ¿Dónde va a reinar Jesús cuando venga? En Israel. De ahí, de la tierra prometida, de Canaán, de ahí de donde salió todo y saldrá. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Y ya terminamos. Quiero decirte que para que el diablo no te abata, para que el diablo no te tire, tú tienes que mantenerte firme, agarrado de Dios, creyéndole a Dios, no importándote la circunstancia que tú ves enfrente. Porque quizás el plan que Dios tiene para ti es muy diferente al que tú tienes para ti mismo o misma.
Entonces, aunque se mueva el panorama, aunque se mueva la situación, tú debes mantenerte creyéndole a Dios que Él no se equivoca, Él no cambia, Él es fiel y verdadero. Y al dejarme a mí entrar en una voluntad permisiva, se mueve el tapete. Aparentemente se mueve el tapete. Sin embargo, Dios sabe lo que hace. Y si hay algo que Él tendría que detener para que se cumpla su voluntad, Él lo va a hacer de alguna manera. Él va a mover corazones, Él va a mover a las naciones enteras, porque Él es el poderoso de Israel. Lo que Él no puede hacer es ir en contra de la voluntad, pero Él puede, dice, el corazón del rey está en las manos de Jehová y hacia donde quiere lo inclina. Él tiene estrategias, Él sabe cómo hacer las cosas, porque nuestros pensamientos no son como los de Él. Sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. A veces nosotros decimos, ay, pero ¿cómo lo va a hacer? Ay, hermano y hermana, ¿por qué no dejamos de pensar en eso? Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar que Dios haga como lo quiera. Él sabrá. Él sabe lo que hace. Él quiere sorprendernos a nosotros. Él quiere mostrarnos que Él es mucho más alto que lo que nosotros somos. Entonces, para permanecer firme en la fe, yo pienso, la verdad, ¿sabes cuál creo que es el centro de este estudio para mi gusto? Rasga tu corazón y no tus vestidos. Mantente firme en la fe, arrepintiéndote de lo que estás haciendo mal y diciéndole, Dios, por favor, manténme, sosténme, Señor, porque si tú no me sostienes, yo no voy a poder. Y dame la palabra necesaria para yo mantenerme firme en la fe. Pues yo creo que ha quedado muy claro. La verdad, siento que hay claridad en este estudio. Y yo te quiero decir lo último. Más bien yo creo que el Señor quiere que te lo diga. Ahí es donde vas a tener gozo. Ahí, permaneciendo sin ver nada y firme en la fe, es donde tú vas a sentir ese regocijo en el corazón. Porque para eso fuimos creados, para creer en Él y no creer en lo que nosotros queramos. ¿Nos desviamos? Sí. Pero debemos regresar al original y volver a tener esa inocencia de saber que si Dios me dijo, Él lo hará. ¿Ok? Los bendigo, compartan esta prédica por favor y pues nos vemos el miércoles si Dios quiere.